Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al sábado 22 de noviembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Bosa. Dorita, bienvenida. Bienvenidos todos los demás hermanitos que nos acompañan en la sala y una bendición abundantísima, grande y poderosa sobre todos aquellos que nos abren las puertas de sus hogares, corazones, familias, parroquias, comunidades. Dios bendiga a todos aquellos que se suscriben, que les dan like al video, que lo comparten, que lo extienden, que lo hacen crecer. Dios les bendiga. Una bendición grande y poderosa para todos los hermanitos que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Así es que bendiciones para todos mis hermanitos. Vamos a orarle, vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros. Dorita, sigue adelante, por favor. Muchas gracias, mis queridos hermanos, como ya lo dijo Norman, bienvenidos. Entonces nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, muchísimas gracias, mi Padre, mi Dios y mi Rey, por este maravilloso día que nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por nuestras familias de origen, nuestra familia de fe, con alegría, con amor. Vamos a escuchar la palabra que nos propone hoy la Iglesia, Señor. Pedimos tu Santo Espíritu para que lo que vamos a escuchar y a compartir unos con otros baje de la inteligencia corazón, mi Señor. Entonces nos disponemos. Lectura del primer libro de los Macabeos. Ay, Señor, Señor. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que había en Persa una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas depositadas allí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió apesadumbrado el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Licías, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación construida sobre el altar de Jerusalén. Había levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y había hecho lo mismo en Bet-Sur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza, porque no le había salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días cada vez más triste. Pensó que se moría. Llamó a todos sus amigos y les dijo:
El sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones y me digo, ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido yo? Que era feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gozaré, Señor, de tu salvación. Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré, Señor, de tu salvación. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré, Señor, de tu salvación. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios. Porque son hijos de la resurrección y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomarnos unos segundos para meditar qué habla el Señor hoy a nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, renueva los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Entonces, mis hermanitos, los invito a participar. ¿Qué habló el Señor hoy a su corazón? Rosita, muy buenos días, bienvenida, adelante. Gracias, Dorita. Muy buenos días y buenos días, hermanitos. Dios les bendiga grandemente. Amén. Bueno, voy a iniciar por el Evangelio, según lo que el Señor pone en mi corazón. Y hoy en verdad que es una palabra que nos nos lleva a estar despiertos y esperanzados de verdad. O sea, siempre, como decimos, puestos los ojos los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Porque la verdad, hoy estaba repasando yo unas amigas acá que, bueno, yo no entendía qué era el Reiki y yo decía, Dios mío, y empezó a hablarme de un montón de cosas. Uy, no, no se vayan a echar la bendición porque es que tapan el tercer ojo y es que tapan no sé qué aquí en el pecho y yo decía, Dios mío. Al otro día me dio el Señor la respuesta. Norman estaba hablando sobre la resurrección, sobre el bautismo, que habíamos sido eh, eh, cri- eh, habíamos sido crismados con el aceite en la cabeza, en la frente, en el pecho, y dije, claro, eso es. Y empecé a averiguar y eso era la nueva era, y entonces yo decía, pues claro, si yo me desantiguo aquí, pues entonces estoy tapando. Estoy confirmando que estoy aquí, la frente, que el pecho. Y hoy en día, en realidad, el mundo nos ofrece tantas cosas. Vuelvo y digo yo, nos ofrece y nos dice tantas mentiras. Y dice uno estar alerta. Yo digo, hoy estar despiertos y esperanzados. De verdad que no podemos estar aquí sino discernir todos los tiempos, discernir lo que nos dicen y que esto es una realidad. Hablando, entonces también me dijo de un libro, el alma de no sé qué, y empecé yo a ver y todo, a leer, y yo dije, uy, no, pues ahí hablaba de cómo es que llaman lo que uno vuelve, que cuántas vidas, que no sé qué. Dije yo, ya, esto no es, aquí no habla de resurrección. Y nosotros sabemos, el Señor dice, para eso quedó el Señor, nos da a todos, también nos ayuda con sacramentos, nos da todas las herramientas. Viene Él, muere por cada uno de nosotros y luego nos da la vida, nos da vida porque Él resucita primero siendo la primicia, y nosotros también resucitaremos con Él. Ayer se decía también esta semana de cómo, o sea, vivir nosotros esa conversión, cómo vivir nosotros de acuerdo a ese encuentro personal con el Señor. O sea, mientras nosotros no tengamos ese encuentro personal con Él, no podemos absolutamente hacer nada porque andamos como ciegos, sin saber aquí, allá, cuando nosotros sabemos que Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, el conocimiento de la palabra, el poder de la palabra, como se decía la semana pasada. Y aquí entonces, en medio de todas las situaciones de esta sociedad, donde de verdad toda la perspectiva de la gente es todo terrenal y nada que nos recuerde cuál es en verdad el camino de cada cristiano, de cada hijo de Dios sobre todo, que para eso vino Jesús, para mostrarnos ese camino, que es Él, porque nadie va al Padre si no es por medio de Él. Que nosotros de verdad esta fidelidad sea absoluta de verdad a la presencia de Dios, a todo lo que Él nos cuenta, a todo lo que Él vino a mostrarnos, a esa vida eterna, que nos ayudemos de todas las maneras, pero que sobre todo siempre nosotros sepamos que hay una resurrección. Porque cuando nosotros vamos a un funeral,
no vivimos tristes, sabemos que pasa la vida eterna. Por eso es que hay que estar a pie de los pies de Jesús, estar con Él, porque Él es la vida, la resurrección, Él es la vida eterna. Entonces, yo creo que aquí vivamos nosotros ese compromiso de fieles a su palabra, de creerle a Él todo lo que Él vino a dar, a hacer por cada uno de nosotros, y que también yo decía, Dios de no es un Dios de muertos, sino de vivos. Vivo porque nos da la vida, porque estábamos muertos, yo estaba muerta y me ha resucitado. Vivos, pero Él es dueño de todo, también decía esta semana. Él es el Dios soberano, Él es el Dios, yo me atrevería a decir, ahorita Norman me dirá, pero dueño de los muertos, dueño de los vivos, dueño del universo, dueño de todo. Él tiene la soberanía sobre todo. Así que eso es lo que la palabra me dice. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Dorita, muy buenos días, micrófono. Muchísimas gracias, Nancy. Buenos días, adelante. Bueno, aquí veo una pregunta, una inquietud que hacen los saduceos que tenían cierto nivel de estatus en el evangelio, tenía cierto nivel de estatus en la sociedad. Y es una pregunta que nada tiene que ver con la sinceridad, con saber de la verdad, con aprender, con el crecimiento, sino es una pregunta de esas sarcásticas que lo que quiere es hacer caer. Los saduceos no buscaban la verdad, sino que ellos ya tenían su verdad y se sentaban en esa verdad y lo que querían era ponerle una zancadilla a nuestro Señor. Y antes le dicen maestro. Ahí la misma pregunta lo hubiera podido hacer otro de verdad por aprender y con sinceridad, pero estos no. Maestro. Porque ellos no creían en la resurrección. Y el Señor, aunque conoce las intenciones de los corazones, no cayó en su trampa con criterios de Él que son la verdad, sino les puso un ejemplo, los puso entre comillas a pensar. Los puso a pensar, que es lo que a veces nos cuesta pensar. Queremos nosotros a toda hora vivir como en piloto automático. En el mundo vivimos como piloto automático o siguiendo para dónde va Vicente, para dónde va la gente, para dónde va Vicente, o siguiendo al que hable más duro, al que nos dejamos confundir. Muchos quieren ponernos zancadilla como los saduceos a Jesús y nosotros nos caemos y nos dejamos confundir. Pero el Señor nos dice y nos ha dicho en estos días, yo creo, no nos dejemos confundir. Si estamos con Él nosotros, si no entendemos, pues sí podemos hacer preguntas como los saduceos, pero con esa sed de aprender, de crecer, de estar con la verdad. Podemos escuchar a Jesús como ya lo hemos dicho todos estos días, nos lo ha recalcado Norman todos estos días, con su palabra. Y no resbalamos. Y si en algún momento resbalamos o caemos, pues no importa, nos levantamos porque nuestra intención es la verdad, saber la verdad, entender, comprender, tener esa sabiduría que el Señor quiere regalarnos, que nos lo ha dicho a través de la palabra. Pídanla, recíbanla. Y entonces en ese sentido, yo puedo decir que en medio de mi perfección, de todas las dudas que pueda tener, de todo lo que me falta aprender, porque es que es muchísimo, tengo esa docilidad, quiero tenerla y quiero que todos la tengan y puedo gozaré, Señor, de tu salvación, y no solo me gozaré de tu salvación, sino gozaré de que tú me estás utilizando, nos estás utilizando para hacer esos instrumentos de salvación para otros, esos instrumentos sinceros, no perfectos, porque el Señor no nos pide perfección, sí nos pide cambio, docilidad, que tratemos de caminar con Él, pero pues Él sabe que estamos hechos.
Y no es escudarnos en la imperfección para seguir cometiendo errores, no, es tratar cada vez de mejorar, ¿sí? Que darnos cuenta como, por ejemplo, la vida del rey Antíoco, que quería, él ya sabiendo que tenía el santo templo en algo por unos momentos, hizo y deshizo a sus prejuicios, criterios. Y luego ya cuando vio que empezó a decaer, ay, se hizo víctima, ay, muero de tristeza, ay, esto. Pero ya como con el tiempo lo que hizo fue reflexionar y nos dejó una gran lección. Él reconoció que esto es la consecuencia de sus actos. Eso fue la consecuencia de haber atentado, haber hecho con sus criterios humanos, con sus ambiciones, pretendiendo tener el poder, creyendo que estaba en la cima, y ahí ve las consecuencias y nos deja una lección, pero más la lección del Señor, que nos recuerda que así todo lo veamos en nublado, terrible, siempre, siempre el bien reinará, siempre. Esta noche oscura no va a ser para siempre en algunos momentos, las situaciones difíciles no van a ser para siempre. Las consecuencias de los frutos de lo que hagamos se van a ver tarde que temprano. Muchas gracias, Dorita. A su merced, Nancita. Celina, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Dorita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, qué maravilloso hoy encontrarnos por medio de la palabra del Señor, en donde nos está dando como enseñanza cómo nosotros debemos creer en lo que el Señor va predicando. Pero aquí los saduceos, que son totalmente no creyentes en la resurrección, le presentan al Señor como un caso hipotético, porque lo es así, es muy surrealista, solamente para tentarlo, para ver cómo ellos pueden contradecir las palabras del Señor. Esto muchas veces también puede sucederle al ser humano, cuando nosotros somos testarudos, cuando nosotros, el Señor nos alimenta con su palabra diariamente, pero el demonio se nos presenta por el camino y siempre buscamos un pretexto. Ah, pero es que yo no hago tal cosa, pero me voy por aquí. Esto es un caso muy similar, porque aquí el Señor, a pesar de lo que le planteaba, porque se lo pusieron como en pretexto de Moisés, y eso es lo que a veces nosotros también buscamos, buscar un pretexto para decir, pero tal cosa se puede hacer, pero ¿por qué no lo otro? Entonces, ¿a qué nos está llevando el Señor? A entender cómo la salvación no es un pretexto. La salvación es ese tesoro que el Señor nos ha regalado y que Él está dándonos a entender cómo nosotros llegamos y de qué manera, porque el Señor mismo, con su tiempo o al tiempo que llegue, Él es el que va a ser el que nos va a recibir, el que va a entregar ese cuerpo, esa alma y esa divinidad. Pero como no se había llegado todavía el tiempo, ¿qué hacían entonces los fariseos? Simplemente buscar como esa manera para ellos totalmente, digamos, de contrariar al Señor. Pero aquí el Señor, que conoce corazones, que lo sabe todo, que lo entiende, Él les da la respuesta. Los muertos resucitan, le está diciendo el Señor, pero es que resucita es con ese Dios, con ese plan de salvación. Esto se asemeja mucho a lo que le pasaba aquí a este señor, al rey Antíoco, que se creía el poderoso, el potentado, el que había alcanzado muchas riquezas y se sentía ya, como se dice, satisfecho por todo lo que había hecho. Pero dentro de su corazón roía ese sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque robó aquellos bienes de la iglesia de Jerusalén. Hizo tanto mal que su propio corazón se le carcomió de tristeza, de pena, de arrepentimiento, de vergüenza, de saber
que lo que cometió no había sido un acto puro. Por el contrario, ahí sí empezó a sentir como ese toque que nos da el Señor cuando nosotros estamos incurriendo en hechos que le ofenden. Entonces, aquí este rey sintió, como se dice, el dolor de haber cometido ese delito, haber robado esos bienes a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué hace aquí? ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros? Pongámosle a Dios lo que es de Dios y entreguémonos al Señor. En el mundo hay muchas tentaciones, todos nos las pintan color de rosa y muchas veces solamente nos dejamos llevar de nuestra reflexión humana, mas nunca acudimos como a esa luz divina del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros, Señor, ayúdame a apartar en este día de esas tentaciones que me desvían del camino. Hoy me entrego, Señor, todas mis actividades, todo te lo entrego a ti, pero Señor, concédame la gracia de reconocerte en dónde está el bien para los demás y para mí. ¿Cómo, Señor, te puedo alabar? Cuando nosotros entendemos cuál es el camino correcto del bien y del mal, entonces vamos a darle gracias al Señor, como nos lo dice el salmista. Cuando nosotros tenemos conciencia de que hemos actuado bien, le decimos, Señor, gracias. Gracias porque te alabamos. Gracias, Señor, porque me has concedido tal hecho, tal situación. Gracias, Señor, porque me has librado de no caer en tal situación. Gracias, Señor, porque me has iluminado el camino correcto para seguirte. Estas alabanzas que el Señor nos presenta y que nos los enseña el salmista, nos une a nosotros como cristianos, como verdaderos, como creyentes y de una comunidad donde estamos seguros que cada día crecemos tanto en espíritu como también en esa adoración hacia el Señor y hacia un camino seguro. Amén. Gracias, Dorita. Muchísimas gracias, Celina. Adelante, Gladys. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, dándole gracias a Dios por este espacio tan hermoso que nos permite expresarnos y dar cada uno las ideas de lo que nos va dejando las escrituras, las lecturas del día de hoy. A mí, el Espíritu Santo y me toca y me da mucho lo que le pasa en la primera lectura, lo que le pasa a este rey donde su mente, su cabeza, sus acciones lo llevan al extremo de sentirse abrumado, enfermo, porque como él ya conoce de Dios, es lo que yo alcanzo a discernir. Entonces, cuando uno conoce de Dios y cuando uno se equivoca y cuando uno hace mal, cuando uno dice mentiras, cuando uno juzga, cuando uno critica, cuando uno cree que uno tiene el poder, que uno tiene la varita mágica para dominar cualquier situación, que si yo no lo hago, nadie lo puede hacer. Cuando uno quiere sentirse como que yo soy el todopoderoso, el que mejor lo hago, el que mejor lo sé, el que mejor, tantas cosas, tantas situaciones que hay en el mundo tan básicas. Aquí en mi casa, por ejemplo, cuando yo digo, no, le digo a mi esposo, no haga eso porque yo lo puedo hacer, yo lo sé hacer mejor. Entonces, después a mí me queda, bueno, entonces hágalo, porque si usted lo hace mejor que yo, pues hágalo. Entonces ahí es cuando yo digo, ay, Dios mío, Señor, yo la estoy embarrando, porque es que no soy yo. Yo tengo que darle la oportunidad a las otras personas de que también hagan y lo hacen mucho mejor muchas veces que lo que yo creía que yo lo hacía. Hoy me toca esa situación cuando él dice que sus entrañas están enfermas y todo por lo mal que ha hecho y lo que se ha equivocado. Y digo, Dios mío, yo a todo momento, yo digo, nosotros los seres humanos a todo momento nos equivocamos, estamos pensando mal, estamos actuando mal, estamos hablando mal y siempre, porque siempre trata de predominar en nosotros siempre lo malo más que lo bueno, que es lo más difícil, que es Dios nuestro Señor. Por eso es que seguir a Dios nuestro Señor es tan duro, porque no es fácil,
porque no es fácil estar luchando contra el mal y ahí el bien está y nosotros ya conocemos qué es el bien, quién es el amor, quién es la libertad, quién es la dignidad, quién es la prosperidad, quién es lo mejor de lo mejor y sabemos que es Dios, pero siempre vamos a tener ahí el tropiezo y las ataduras para estarnos equivocando todo el tiempo, pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, esas vamos a poder decir, Dios, me equivoqué, perdón, vuelvo a empezar. Y cada día es un empezar y como se hablaba en días anteriores, no porque nos equivocamos hoy, entonces ya nos retrocedemos y nos echamos a la pena y no vamos a continuar. No, sino que volvemos a empezar porque Dios está con nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Gladysita. Así es, tiene toda la razón. Todos los días es un nuevo empezar. Lo importante es que el Señor nos regale la voluntad y las ganas de seguir adelante y siempre vamos a recomenzar en el camino, en el amor a aquel que nos amó primero. Pues como ya lo decían ustedes, ¿no? Estos saduceos, esas ganas de, creo yo que es como una tendencia que tiene el ser humano siempre a querer ganar por ganar. Al Señor le daban el lugar que se merecía, por lo menos de palabras se lo daban cuando le dicen maestro, porque Él es el maestro, Él es el Dios, Él es el todo. Pero con esas ganas de por debajearlo, de hacerle, de ponerle la cascarita para que resbalara. Entonces sabían, creían y no creían, sabían que ahí estaba ese Dios, ese rey, pero el afán siempre vuelvo y digo, poner la zancadilla que es algo tan propio del ser humano. Nosotros a veces padecemos de la envidia y hay personas que llegan a extremos. Hay una frase que repito con alguna frecuencia, que lo que es la calumnia, la envidia y la ingratitud son enfermedades que padece, son populares, digamos, en este mundo y quien las padece, pues pobrecitos, son tratados como lacras, aunque ese no es el tema, ni mucho menos, pero es una reflexión a que nos estemos cuidando todo el tiempo, que seamos peldaños para que otro suba y no piedra para que otro caiga. Lo decían ustedes, la alegría que es ayudar a la salvación de las almas, a que al final del camino todos estemos allá frente al Padre, todos nos hagamos merecedores de ese reino, de esa vida que será solo gozo, solo perfección, ahí sí, porque nosotros aquí vivimos preocupados por el aquí y el ahora y la apariencia, cuando todo esto es pasajero. Aquí somos pasajeros del tren de la vida donde subimos y bajamos de esos vagones todo el tiempo. Pero nosotros que estamos en este conocimiento de la verdad, que estamos en búsqueda del Rey, vuelvo y digo, en búsqueda de la verdad, ya sabemos cómo es el quiz del asunto. Únicamente tenemos que tener como, así como dice el Chapulín Colorado, tener las antenitas de vinil puestas, porque el hecho de que estemos en el camino, pues no quiere decir que seamos inmunes, por el contrario, cada día podemos ser más frágiles, pero el que nos fortalece, la fe. Norman en estos días nos hablaba
nos ha hablado las 2 últimas semanas de lo que es la iglesia, de lo que es la palabra que edifica o que mata, porque ese es si por el don de la palabra fuimos creados y el verbo se hizo hombre, como era nuestro Señor Jesús, también sabemos que una palabra maldicha y a destiempo causa guerras, causa la muerte, causa el caos y la destrucción. Entonces, la invitación en este momento, como me siento yo, es a que tengamos mucho cuidado con nuestra palabra, que no nos dejemos comer del, del, de la envidia, evitemos la calumnia, no seamos ingratos, aunque uno casi nunca, bien dicen que uno debe hacer el bien sin mirar a quién y no esperar recompensa. Igual el Señor Él es tan agradecido que el Señor sí nos compensa, no de pronto de la mano de quien hayamos servido, pero Dios, de eso sí estoy segura y convencida. Dios es muy agradecido de lo que nosotros hacemos en bien. El Señor lo multiplica y no debemos esperar de la persona a la que se le sirve, porque a veces, por el contrario, somos ingratos cuando nos sirven. Pensamos que todo es obligación, que primero yo, segundo yo y siempre yo, y resulta que no. Junto conmigo está el resto y todos debemos ser uno en el amor del Señor, que es lo que le pasó aquí a este rey Antíoco, como decía María Nancy, él en apariencia, ay, pobrecito yo, porque ya después de que había metido la pata hasta más no poder, cuando se dio cuenta de que no, con eso que ganó, sí, hizo mucho mal, saqueó, dañó el altar, dañó al pueblo del Señor, hizo hasta para vender. Cuando se dio cuenta que él era tan mortal como aquellos a los que les hacía daño, que él también, o sea, las riquezas no lo salvaron de una enfermedad y su conciencia, digo yo, lo acusó, porque las cosas no le salieron como quería. Entonces ahí sí reconoció, ahí sí se avergonzó, ahí sí se se abrumó, pues, cuando la tribulación llegó, vio que con esa violencia, con esa maldad, con esas ganas de destruir, no había hecho nada, no había ganado nada, por el contrario, iba de mal en peor. Entonces, estos ejemplos que nos trae la Sagrada Escritura para nosotros es para estar siempre con con la atención. María Ruth lo dijo, los pies en la tierra, los ojos al cielo. Podemos estar aquí, o sea, nosotros no por eso dejamos de ser humanos, dejamos de vivir, dejamos de gozar y de disfrutar todo lo que el Señor nos provee, pero siempre con la sabiduría que debe ser. Hay muchos de nosotros que tienen mucho, otros que no tienen nada. Aprender a compartir, aprender a ayudar, a dar la mano al otro, a servir. Norman habla mucho del servicio y es verdad, ¿a qué venimos? A servir, porque todos al final del camino, todos frente al Padre somos igualitos, igualitos. No tiene nada que ver ni los títulos, ni las riquezas, ni el poderío que podamos lograr en esta tierra. Eso al otro lado no nos sirve de nada. Nos sirve el saber amar, el saber dar, el compartir, la sensibilidad que podemos tener con el dolor del otro.
todo lo que nos van a preguntar al final del camino es cuánto amaste. Eso también se dice mucho. Y en el Salmo, pues, ¿qué más que gozaré, Señor, de tu salvación? Darle gracias a ese Padre por sus maravillas, como está este canto precioso. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y me toco en honor de tu nombre al Altísimo. ¡Qué belleza! Hoy también voy a hablar un minutico de una santa que se conmemora hoy, Santa Cecilia, que es la patrona de la música, de otras artes. Una niña muy joven, desde muy niña ella sintió el llamado y era romana, nacida en una familia noble, pero ella encontró el amor del Señor desde muy niña y su vida la dedicó. Murió muy joven y llevó muchas almas a los pies del Señor. Normitan, muy buenas noches y muy buenas noches, muy buenos días, bienvenido, perdón Buenos días, Dorita. por estar, por estar pensando en que me estaba pasando en minuticos. Buenas noches. Sí, unos minutos, pero no tanto como días. Hombre, la palabra de Dios, creo yo, que nos sigue hablando y sábado nos cierra con la palabra. En el Evangelio encontramos una mujer que se casó, digámoslo de esta manera, que dio su palabra a 7 hombres. Una mujer que le dio su palabra de fidelidad, su palabra de compromiso a 7 hombres. Antiguamente los pactos no se sellaban con documentos. Antiguamente los pactos se sellaban con la palabra. Si lo digo, lo cumplo. Listo, no más. Así de sencillo era. No había que anteponer jueces, abogados, documentos, notarías. Bueno, hoy en día hay personas que hasta firman sobre piedra y aún así no cumplen absolutamente nada. Encontramos una mujer que hizo un pacto de palabra con 7 hombres que eran hermanos. ¿De quién será esa mujer en el cielo? Ella que le dio su palabra a 7 hombres y con los cuales no tuvo hijos con ninguno. ¿De quién será esa mujer? Mire, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que, claro, debemos de tener palabra, como Dios tiene palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Que lo que Dios promete, lo cumple. Que lo que Dios dice, lo hace. De eso no podemos tener la más mínima duda. Pero también debemos de entender que nosotros, los seres humanos, no siempre lo que decimos lo hacemos. No siempre lo que expresamos es una idea definitiva. Podemos cambiar, podemos arrepentirnos, podemos convertirnos. Yo conozco personas que en un momento dijeron, no creo en Dios, soy ateo. Y el Señor hizo algo en sus vidas y cambiaron y hoy en día creen en Dios. También he conocido, y eso sí he conocido hartos, que dicen creer en Dios, amar a Dios, entregarse a Dios, ser consagrados a Dios, adorar a Dios. Mejor dicho, y en el fondo son absolutamente todo lo contrario. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer que en cuanto a lo malo, nosotros nos podemos contradecir. Claro que sí, yo me puedo contradecir.
En un momento de arranque, de ira, de dolor, de intenso dolor, yo puedo amenazar a alguien. Y hoy en día, como todos son cámaras por todas partes, por todos los lados, imagínese usted que yo de pronto, en un momento de ira, amenace a alguien de muerte, me graben y a los 2, 3 días la persona aparezca muerta. ¿Eso significa que yo lo hice? No. A lo mejor había otro que era más atrevido que yo, más arriesgado que yo, y aprovechándose de esa ocasión de que yo dije eso y que me grabaron, pues va y lo hace para achacarme a mí el muerto. Nuestras palabras no son definitivas, nuestras palabras no son eternas, nuestras palabras no son compromisos hasta más allá de la muerte. No necesariamente todo lo que usted y yo digamos lo tenemos que sostener. Eso es soberbia también. No, no, es que si yo dije que a usted lo mato, pues lo mato porque lo tengo que matar y punto. No, tampoco. No, no hay necesidad. Nosotros tenemos que reconocer que nos podemos equivocar. En un momento podemos ofender a una persona y decirle algo. Y en otro momento decir, ah, no era nada importante, no era nada relevante, no era nada trascendente. Y a mí me parece que eso también es humildad. Entonces estos señores están cuestionando aquí a Jesús, por un lado sobre el tema de la vida eterna, por otro lado sobre el tema de la fidelidad. Pero a mí me parece que uniendo la liturgia de hoy con el tema que yo vine entendiendo durante esta semana, es que esta mujer que le había dado su palabra a estos 7 señores que eran hermanos, claro, no es una realidad, ahí no está diciendo que eso haya sido verdad, es un ejemplo, un pésimo ejemplo, un muy mal ejemplo, porque, porque sería muy injusto para esta señora haberse casado con el primero y se murió y tener que endosarse a los 6 hermanos siguientes, solo pues porque ellos se murieron. Entonces ella nunca tuvo, según este mal ejemplo, nunca tuvo la oportunidad de elegir, nunca tuvo la oportunidad de escoger, nunca tuvo la oportunidad de amar, nunca tuvo la oportunidad de decir no. Claro, es un muy mal ejemplo, pero bueno, son ellos los que se creen sabios, los que le están colocando ese ejemplo a Jesús, como ustedes bien decían, para hacerlo caer. Y así es el mundo, ¿no? El mundo es hipócrita. El mundo es bastante hipócrita. Entonces, muchas veces, igual que aquí a Jesús, le piden una sabiduría que ellos no tienen. Y le piden un entendimiento que ellos no tienen. Y le piden a Dios respuestas que ellos tampoco tienen. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Jesús en su sabiduría les sabe contestar, ¿no? Les puede responder. En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir. Es decir, aquí en este mundo, todo es pasajero, todo pasa. No sé si afortunada o desafortunadamente, pero todo pasa. Nosotros los seres humanos nos amargamos la vida. Y sobre todo cuando queremos que sea el otro el que cumpla su palabra conmigo. Entonces, ante el altar, un esposo le dijo a su esposa, te amaré hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe y te seré fiel en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Ta, 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 ta. Y con los años no pasa eso. Entonces la mujer se pone triste, se deprime, igual que en la primera lectura, se ponen mal y hasta algunas se mueren de pena moral. Pero es que en este mundo, pongamos los pies en la tierra, como ustedes lo han dicho, en este mundo, voy a decirlo de esta manera, todos pueden cambiar de parecer. Bien de lo negativo hacia lo positivo, una conversión, o bien de lo positivo a lo negativo, todos pueden cambiar. En otras palabras, o palabras más, palabras menos, nadie está comprometido conmigo. Ayer alguien me pudo amar, hoy alguien me puede odiar.
Si ayer alguien me amó, bendito Dios. Si ese alguien hoy me odia, bendito sea Dios. Es que nadie tiene compromiso conmigo. Nadie, ni mi esposa, ni mis hijos, ni la iglesia, ni mi comunidad, nadie. Por lo menos si no lo van a hacer por amor, no hay ningún problema. Por obligación, porque toca, no, qué horrible, qué feo eso. Si la gente le quiere ser fiel, si la gente quiere mantener su palabra y lo quiere hacer por amor, bendito sea Dios. Y yo invito a todos los que nos están escuchando hoy. Usted quiere mantener su palabra en algo, hágalo por físico amor. Por el amor que quiera, por un amor espiritual, por un amor eros, por un amor filos, por un amor ágape, por el amor que usted quiera. Pero si usted quiere ser fiel, hágalo por amor. Si no, tranquilo, no hay ningún problema, que allá en el cielo se arreglarán las cargas. A lo mejor usted en el cielo podrá dar sus razones, sus argumentos. Y Dios, que es la verdad, juzgará, punto. No hay problema. Pero es que nosotros nos amargamos la vida, mis hermanos, porque nosotros siempre queremos que el otro sea fiel, que el otro corresponda con lo que dijo. Es que usted dijo, es que usted enseñó, es que usted predicó, es que usted y es que usted y es que usted. Recuerden algo, nunca se les olvide. Cuando usted apunta con un dedo, hay 3 más que lo están señalando a usted. Cuando juzgamos al otro, cuando condenamos al otro, cuando denigramos del otro, cuando chismoseamos del otro, cuando murmuramos del otro, porque hoy en día hay hasta quienes se enorgullecen de ser murmuradores y chismosos. Pues de todo tendremos que rendir cuenta delante de Dios. De todo tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Y de alguna manera estos 7 hombres, que a mi parecer abusaron de esta señora, también tendrán que rendir cuentas ante Dios. Sin embargo, ellos están pensando es que ella es la que tiene que rendir cuentas ante Dios de a quién le pertenece, a quién se le va a entregar allá en el cielo. Qué necios, qué tontos. Pues ya no pueden morir. Ya son como ángeles. Son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Aquí Jesús está utilizando una estrategia importante, ¿no, mis hermanos? Y es que le está hablando a saduceos. Mire que en el primer renglón del Evangelio dice, en aquel tiempo se acercaron algunos saduceos. Y cuando Jesús les dice, porque son hijos de la resurrección, los está ofendiendo. Está yendo en contra de sus creencias. Los saduceos, aquí entre nos, no creían que los muertos resucitan. Así como hoy en día hay muchos que no creen que van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Ustedes han oído que la gente dice, nadie es eterno en el mundo. O han oído ese refrán que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. O han oído ese refrán que dice, que no le han dicho, no ha escuchado usted alguna vez que le digan, no sea sapo, no se meta. Tranquilos, mis hermanos, no hay ningún problema. Delante de Dios, todos tendremos que rendir cuentas. Todos. Delante de Dios, todos tendremos que rendir cuentas de lo que digamos, de lo que hagamos, de todo. Y Dios sabrá por qué hicimos o por qué dijimos. ¿Qué pasó entonces? Jesús le está hablando a los saduceos que no creían en la resurrección, como hoy en día hay algunos que no creen que van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Dice, y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés.
en el episodio de la zarza cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ya habían muerto Abraham, Isaac y Jacob. Y si Dios llama a Moisés, perdón, dice, indicó el mismo Moisés, perdón, y si Moisés llama a Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues no está hablando de muertos, está hablando de vivos, está hablando de personas que pasaron de esta vida a la otra vida. Entonces, aunque el tema de la resurrección, yo sigo insistiendo, o sea, el tema del texto bíblico, el contexto, y la resurrección, yo sigo pensando que habla de la palabra de Dios allá en la resurrección. Nuestras palabras en el cielo tal vez tendrán muy poca validez. ¿Cuántas palabras soeces habremos dicho? ¿Cuántas palabras necias y tontas habremos dicho en esta vida? ¿Qué tal que Dios nos llevara cuentas de absolutamente todo? ¿Qué tal que Dios nos llevara cuentas de todas las promesas y compromisos que no hemos cumplido? Bendito y alabado sea Dios que por lo menos estamos vivos en esta vida y que todavía tenemos oportunidad para que le pongamos más cuidado a la sin hueso. En la primera lectura dice que en aquellos días el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro. La riqueza de esa ciudad era la plata y el oro. Pilas que para nosotros también la palabra y la lengua es un tesoro. Con un templo lleno de tesoros, un corazón lleno de tesoros, escudos dorados, lorijas y armas depositadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Todos tenemos un tesoro en la lengua y podemos sacar de ese tesoro para bendecir o podemos sacar de ese tesoro para herir. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Nuestras palabras nos pueden servir para el ataque o para la defensa. Cada uno debe de saber cómo ha de utilizarlas. Antíoco tuvo que huir y emprendió apesadumbrado el viaje de vuelta a Babilonia. Dice la Biblia que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde está tu corazón, y también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisías, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación construida en el altar de Jerusalén, habían destruido al mal, habían levantado el trono en torno al santuario, una muralla, qué bueno, protegiendo, defendiendo. Nosotros tenemos una fe, tenemos unas creencias, debemos de levantar una muralla, pero no puede ser una muralla de mentiras ni nada parecido, tiene que ser una muralla de verdad. Tenemos que proteger nuestra fe, tenemos que defenderla con lo que llamamos apologética. Tenemos unas tradiciones, tenemos que defenderlas. Estoy hablando de las tradiciones de la iglesia, no de las tradiciones populares que muchísimas veces van en contra de la fe de la iglesia. Y habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y habían hecho lo mismo ante Bet-Sur, ciudad que pertenecía al rey. Miren, mis hermanos, que con nuestras palabras debemos de defender nuestra fe. Al oír este mensaje, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza porque no le habían salido las cosas como quería. Miren, mis hermanos, el malo, tarde que temprano, termina siendo derrotado. Por eso no nos afanemos. Si hablan mal de nosotros, si echan pestes, si dicen lo que quieran, si hablan mal de la iglesia, si hablan mal de nuestra fe, si hablan mal de nuestras tradiciones católicas, estoy repitiendo las que son doctrinarias, de la doctrina de la iglesia, no tenemos de qué afanarnos. El mal termina siendo el que derrotado y se acabó. Allí pasó muchos días, cada vez más triste, pensó que moría. Llamó a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos, estaba desvelado. Y estoy abrumado por las preocupaciones y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido?
Mire, hermano, el que siembra vientos cosechará tempestades. Tranquilos, no se afanen por lo demás. El que siembra vientos recoge tempestades. Y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice a Jerusalén. Le está remordiendo la conciencia. Cuando todo el afuera y la plata y el oro que había allí, robando todo el afuera y la plata que había allí, y enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. El que escupe para arriba, en la cara le cae. De todo tendremos que dar cuenta. Ahora que estamos vivos, al Dios de la vida, pidámosle que nos ayude a arrepentirnos, a corregirnos, a cambiar, y pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de seguir adelante. Dorita, por favor, cerremos con una oración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a su merced, Normitan. Papito Dios, te damos las gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado hoy, Señor. Ayúdanos, regálanos tu Santo Espíritu para que hagamos vida todo lo que de ti viene, Señor, que recibamos estas enseñanzas, que las pongamos en práctica, porque sí, o construimos o destruimos, y tú nos tienes aquí para construir, para llegar a la vida eterna. Santísima Virgen María, Madre de nuestro amado Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que como tú, Señora linda, todos los días de nuestra vida sea un sí a tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que con tu intercesión, Madre Preciosa, aprendamos a ponerle un centinela a nuestra lengua, ser capaces de arrepentirnos de lo que decimos o hagamos equivocadamente y ser capaces de sostenernos en lo bueno que el Señor nos ha enseñado. Amén. Para que nuestro servicio, lo que digamos e incluso lo que callemos, nuestra relación con los demás, sean llenitos de amor, del amor del Señor. Amén. El Señor nos bendice. Perdón. Adelante, Gracielita. Para que con tu luz, Mamita María, encontremos a tu Hijo, que nos acerque incluso a nuestra incredibilidad en la fe y en la palabra. Amén. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. Amén. El Señor en su infinito amor extiende su mano hacia nosotros, nos regala su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias por asistir a esta hermosa cita virtual. Los seguimos invitando a nuestros grupos de oración presenciales que tenemos dentro y fuera de la ciudad de Bogotá. Los días lunes las reuniones son en Subia y Fusagasugá. Los martes en el Eduardo Santos, miércoles en Cristóbal Sur, jueves Castilla, viernes Arborizadora Alta y Bosa y los sábados en el norte. Como ven, tenemos diferentes puntos de reunión y diferentes horarios. Tenemos un número de WhatsApp, el 310-5543-814, donde pueden dejar sus inquietudes o sus peticiones si quieren que oremos por ustedes. Y la invitación al Santo Rosario todos los días a las 3 de la tarde, también con una intención diferente cada día. A quien puede y quiere hacer sus ofrendas amorosas, les damos las gracias. Tenemos nuestra cuenta autorizada en X 301 55 21 61. No solamente la cuenta, sino en los grupos también recibimos sus ofrendas, que todo es para la misión.
Y en este momento, la invitación es a compartir juntos en adoración, alabanza y la Sagrada Eucaristía el próximo 29 de noviembre a las 8 de la mañana en la parroquia San Cristóbal Sur, que es un encuentro de comunidades de la RCC Bogotá. Entonces, están cordialmente invitados. Dios mediante, próximo sábado 29 de noviembre. Muchísimas gracias. Feliz y bendecido día. Amén, muchas gracias. Y muchas